Es sobre el acta de la sesión anterior, perdón. Con instrucciones del señor presidente, les informo que si alguien quiere hacer el uso de la voz sobre el acta anterior, puede hacerlo. Nadie, señor presidente. Muy bien, en ese sentido votaríamos para que quede establecida el acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría pida la votación. Por instrucciones del presidente, le solicito a los senadores y a las senadoras que están presentes que, de estar así conformes, voten de la forma acostumbrada al acta anterior. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la afirmativa, por la negativa. Presidente, todos están por la afirmativa, entonces tenemos 8 votos a favor del acta anterior. Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Solicitaría a la Secretaría dar lectura al orden del día. Por supuesto, el orden del día es el siguiente. El primero es la lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, la lectura y en su caso aprobación del orden del día, los proyectos de dictamen, asuntos generales y también, por supuesto, el citar a la próxima reunión de la comisión. Muchas gracias, secretaria, senadora secretaria. Está en su consideración el orden del día. Si hubiera oradores, les pediría manifestarlo. Y de no ser así, pasaremos a la votación del orden del día, secretaria. Pasaríamos a la aprobación del orden del día. De estar de acuerdo con la misma, les pido que lo manifiesten como es acostumbrado, levantando su mano. Presidente, a favor del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Pasamos al siguiente punto. Sobre los proyectos de dictamen a votación, en las carpetas que se les entregaron con anterioridad se encuentran los proyectos de dictamen, por lo que solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea si se permite obviarse su lectura. Consulto a la Asamblea si autoriza obviar la lectura. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar su mano. Los que estén por la negativa. Presidente, le informo que se aprueba obviar la lectura. Muchas gracias. Para el primer dictamen, y antes de abrir la lista de oradores, le solicitaría me permitieran dar un breve mensaje para explicar de qué se trata este dictamen y, aprovechando también esta ocasión, saludar el día de hoy aquí en esta mesa de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía a Mardonio Carballo, que fue uno de los, bueno, fue el promovente del amparo al 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión que nos ocupa el día de hoy. Como saben todos ustedes, hace algunos meses este Senado de la República aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, y en el artículo 230 de dicha ley se estipulaba que las transmisiones de los concesionarios de radio debían hacer uso del idioma nacional, y unos enunciados más abajo se decía: en caso de las transmisiones sean en idioma extranjero, debe utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español. La redacción de este artículo, como ya lo he señalado, motivó la promoción de un amparo promovido por Mardonio Carballo, que enmendaba esta omisión legislativa, declarando inconstitucional la redacción de la ley. Gracias al amparo de este grupo de ciudadanos, el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión fue declarado inconstitucional, y la colegisladora ha decidido modificarlo. El cambio al artículo 230 actualmente estipula que en sus transmisiones las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional, lo anterior sin prejuicio a que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Esa era la redacción como se publicó en la ley, y con el cambio el artículo quedaría así: en sus transmisiones las estaciones radiodifusoras de los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales de conformidad a las disposiciones legales aplicables. Las concesiones de uso social indígena podrán hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Me parece que es algo de la mayor importancia, es observar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de adecuarla,
pues empatarla con lo que establece el artículo 6 de la Ley de Derechos Lingüísticos, en donde se establece que el Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. En ese sentido, quise hacer esa exposición de ese primer dictamen y bueno, abrir obviamente la lista de oradores a los senadores que deseen hacer uso de la palabra. Consultaríamos a la Asamblea si algún senador o senadora quiere hacer el uso de la voz sobre este dictamen. Sí, la senadora Marcela Torres. Desde luego, bueno, adelantar mi voto a favor, pero no solo eso, yo sí quiero hacer pública pues mi admiración a Mardonio por la lucha, el trabajo tan importante que estás haciendo en favor de nuestro país. Creo que perder una lengua es perder parte de nosotros. México es un país formado por dos culturas que se fusionan. Desde luego la cultura colonial española y la cultura autóctona. Y en cada uno de nuestros idiomas, lenguas indígenas, autóctonos, hay una enorme riqueza para la humanidad en cuanto a, desde luego, vocablos, conceptos, formas únicas de expresar su visión y su realidad de la vida, y por ese motivo creo que no deberíamos permitir ninguna de las mexicanas ni ninguno de los mexicanos que se perdiera una lengua autóctona más. Hemos impuesto el idioma español, está bien, tenemos que ponernos de acuerdo y la comunicación es básica para poder llegar a acuerdos. Sin embargo, creo que el esfuerzo por conservar nuestras lenguas debe de ser mucho más intenso. Es algo que tiene México al mundo entero. Son lenguajes muy floridos, muy ricos, y te felicito, te agradezco como mexicana esta batalla que has dado en defensa de tu idioma. Y creo que tendríamos que hacer mayores esfuerzos para que en las universidades, para que en este Senado, para que en todas las instancias pudiera haber mucho más acceso a nuestros lenguajes autóctonos. Es una pérdida para la humanidad perder culturas ancestrales, y parte fundamental de las culturas ancestrales es cómo se comunicaban. Creo que si estamos llamados a algo los seres humanos es a esta dimensión social que tenemos, y la base de la dimensión social es poder entendernos, poder llegar a acuerdos, poder tener conceptos en común, y eso solo se logra a través del lenguaje. Muchas gracias por esta defensa, te lo digo como mexicana, muy orgullosa de poder estar aquí contigo, y felicitar a la comisión por este dictamen. Gracias. A veces las pausas causan inquietudes, sobre todo en la materia legislativa, pero esta es una de las afortunadas pausas o de las enmiendas que le hacemos a la ley, y eso nos hace ver humanos, porque no somos perfectos, y qué bueno que exista gente que nos lo señale, y que también sepan que nosotros siempre vamos a estar en la disposición de hacer las modificaciones necesarias para que vaya para bien del país. Es una contradicción total. Por un lado aprobamos el derecho a la información y al conocimiento, y por otro dejamos fuera a lo que fueron incluso nuestras lenguas primarias, que son estas. Incluso la que ahora estamos usando viene después de ellas. Entonces es un poco un contrasentido, y justo quiero manejar
coincidencia, los que estamos aquí al frente integramos la Comisión de Mexicanidad, que es justo el rescate de la identidad de los mexicanos. Entonces créanme que de manera afortunada nos toca también hoy estar aquí y no solamente tener el título de esa comisión. A mí me da mucho gusto porque es parte de seguir nuestra esencia, nuestra historia, y sería mutilar no solamente la ley, sería mutilar nuestra esencia y lo que tenemos nosotros que decir que tenemos de orgullo hacia los que vienen, hacia las nuevas generaciones. Entonces yo te felicito por lo que haces. También felicito a todos los que estamos aquí, porque eso nos hace, insisto, humanos. Eso nos hace ver que vale la pena aceptar un error y una equivocación cuando es para bien. Entonces, muy, muy contenta de lo que hoy se da, porque esto nos hace el poder garantizar que tengamos memoria y que tengamos memoria y que las cosas vayan para bien de México. Entonces, afortunada, y también agradecerle al presidente de la comisión que esté atento y sensible a estos cambios y estas modificaciones que van en beneficio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Itzel Sarí, senadora secretaria. No habiendo otros oradores, senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidente. Yo voy a votar a favor del dictamen, desde luego, pero sí quería utilizar pedir el uso de la palabra para razonar mi voto y disentir un poco de los razonamientos que se han expuesto en esta reunión, porque si bien es cierto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el artículo 230, me llama mucho la atención, por ejemplo, las consideraciones que hizo a la hora de revisar este artículo. Y quiero citar de manera expresa una frase de los argumentos que expone la resolución de esta primera sala. El primero de ellos dice así: disponer el uso exclusivo o preferente del castellano en las concesiones de radiodifusión es inconstitucional. Desde luego que eso es inconstitucional. Sin embargo, me parece que la Suprema Corte de Justicia, y lamento decirlo, no leyó de manera armónica el artículo 230, porque el artículo 230, tal como estaba estructurado, efectivamente hablaba de lengua nacional. El español es una de ellas. Las lenguas indígenas son parte de ese universo de lengua considerada como lengua nacional, y de hecho en ese artículo 230 la parte que hablaba expresamente del uso del español tenía que ver con las transmisiones que en su caso se hicieran en idioma extranjero. Entiendo que para tranquilizar o para ayudar o abonar para que haya mayor claridad en la interpretación de este artículo, quizás sea necesario, se considere necesario reestructurar o replantear su redacción, y por eso señalo que voy a votar a favor del dictamen, pero sí quería señalar que no coincido ni siquiera con lo argumentado por la Corte. Me parece que la Corte no necesariamente argumenta de manera perfecta en todas las ocasiones. Incluso en un tema de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, me parece que ya nos dio un ejemplo de otro despropósito al darle al Instituto Federal de Telecomunicaciones el rango de casi un órgano legislativo, lo cual no era la intención del poder reformador de la Constitución. Pero bueno, surgió el tema, pasó por el tamiz de la Corte ya emitió su opinión, la colegisladora ya reformó este artículo que está a nuestra consideración, y por lo mismo, obviamente, lo ideal es que esto transite, y por eso voy a votar a favor, pero no quise dejar de señalar que de origen el artículo 230 ya preveía que las radiodifusoras indígenas pudieran hacer uso de su lengua en sus transmisiones. Quizá pudiera señalarse que había cierta confusión, y bueno, pues esta redacción ojalá y elimine completamente esa confusión. Repito, la referencia expresa del español era hecha solamente cuando se trataba de transmisiones en idioma extranjero. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias, senador Gerardo Flores. Sí, a ver, efectivamente, yo nada más quisiera aclarar algo. No se plantea en el artículo 230 el uso de la lengua nacional, sino del idioma nacional, y después se hace la diferenciación con las lenguas originarias las lenguas del pueblo originario que corresponda. Así dice el artículo, así decía, bueno, así dice actualmente el artículo 230 de la ley. El segundo párrafo, el que tiene que ver con transmisiones en idioma extranjero, no se tocó, ese queda tal cual. Es solamente el primer párrafo, y el problema no era tanto que en las concesiones de uso social o indígena se pudiera usar lenguas de pueblos originarios, sino que en las otras concesiones se pudiera hacer. Y pongo un ejemplo muy simple, solo para terminar. El señor Mardonio Carballo, seguramente muchos de ustedes escucharon alguna vez una sección que se llama Las lenguas de la serpiente, que salía con Carmen Aristegui los días viernes. Con una interpretación indebida de ese 230, eso hubiera sido ilegal. Utilizar tzotzil, náhuatl, otomí o lo que fuera en ese segmento de una concesión privada, bueno, hoy ya no lo es, o de otra concesión distinta a la de uso social indígena, hubiera podido ser considerado ilegal. Creo que la claridad que nunca está de sobra, y pues bueno, reconozco sus posiciones igual, siempre tan puntuales y válidas, senador Gerardo Flores. Si nadie más quisiera hacer uso de la palabra, pasaríamos a la votación. Le pediría a la Secretaría levantar la votación. Consulto a la Asamblea si se aprueba el proyecto del dictamen por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los que estén por la afirmativa, se les solicita hacer el favor de levantar su mano. Los que estén por la negativa, también se les solicita manifestarlo de la forma acostumbrada. No hay ningún voto en contra, presidente, así que es aprobado este dictamen. Muchas gracias, señora secretaria. En segundo lugar, tenemos un proyecto de dictamen por el que se reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Destaco que este asunto data del año 2009 y ha sido ya votado por las demás comisiones codictaminadoras en el sentido que propone también este mismo proyecto, por lo que solicitaría a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de aprobarse este dictamen. Consulto a la Asamblea si se aprueba el proyecto de dictamen por el que se reforma y se adicionan los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. De así serlo de manera positiva, se les solicita que levanten la mano como es la manera acostumbrada. Si alguien está en contra del dictamen, se le solicita también que lo manifieste de la forma acostumbrada. Presidente, no hay ningún voto en contra, todos están a favor, así que también se aprueba este dictamen. Muchas gracias. Bueno, aprobados los dos dictámenes a los que nos convocamos el día de hoy, comuníquense. Pasamos a asuntos generales. Solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea si es del interés de algún legislador de hacer uso de la palabra o registrar algún punto en específico. Si hay algún senador o senadora interesados en hacer el uso de la voz, por favor de manifestarlo también de la forma acostumbrada para poderlos enlistar. ¿No hay nadie que quiera hacer el uso de la voz? Señor presidente, le informo que nadie tiene el deseo de hacer uso de la voz. Muy bien, pues muchas gracias, senadora secretaria. Agradezco la presencia de los senadores, las senadoras, y una vez agotado el orden del día, procedemos a la clausura de la sesión, y le recuerdo que según con lo establecido en nuestro programa anual de trabajo 2016, la siguiente reunión ordinaria de la comisión será el día 13 de septiembre del año en curso. Muchas gracias, muy buenos días. Y feliz.